hablar de un autor canadiense que ha tenido mucho impacto en los últimos 20 años, se llama Will Kymlicka, y es famoso porque él propuso un concepto alternativo de ciudadanía, el concepto de ciudadanía multicultural. Como saben, la ciudadanía, entendida en un sentido general, es un estatus de inclusión y de pertenencia. Las personas que viven en un país y que son ciudadanos pertenecen a esa comunidad política y en cuanto tal tienen derechos y deberes, ¿no? Pero es una definición política muy abstracta en donde las personas tienen, digamos, un carnet de identidad, en el caso mexicano la credencial del INE, y pues con eso uno, ¿cómo se llama?, garantiza o demuestra que pertenece a esa comunidad y eso le da a uno derechos y deberes. Kymlicka cuestiona este enfoque, porque el mundo es más complejo. Un mundo en donde los fenómenos nacionalistas han estallado, por ejemplo Francia, Polonia, el propio Donald Trump en Estados Unidos, en donde la comunidad interna ya se divide entre los que originalmente merecen la ciudadanía y los que no. No, los recién llegados, los migrantes, y las tendencias nacionalistas de excluir al otro, de excluir al extraño. Frente a estos fenómenos, Kymlicka propone una solución, una respuesta. Él dice que hay que articular un nuevo concepto de ciudadanía que sea capaz de atender a estas nuevas demandas culturales, étnicas, migratorias. Entonces, lo que él propone es complementar los derechos convencionales de la ciudadanía, que como sabemos suelen ser los que Thomas Marshall en los años 50 nos articuló, que son los derechos civiles, políticos y sociales. Bueno, este conjunto de derechos universales, Kymlicka propone para ciertos individuos sumar un conjunto de nuevos derechos, pero derechos que ya no son universales para todos los miembros de la comunidad, sino solo para estos individuos. A esto él le llama derechos diferenciados en función de grupo, es decir, a los convencionales derechos de ciudadanía, sumarle otro conjunto de derechos, pero solo a aquellas personas que por sus rasgos étnico-culturales los merezcan. Son tres tipos de derechos los que Kymlicka propone: derechos de autogobierno, derechos policulturales y derechos especiales de representación. Por ejemplo, los derechos especiales de representación. Un país como México, con una gran cantidad de ciudadanos con una identidad indígena muy fuerte, no tienen representación en el Congreso. Por lo tanto, deberían tener garantizada una forma de representación en el Congreso los indígenas en México, cosa que sí ocurre en Bolivia o en Colombia. En cambio, en México, quienes sí han luchado por tener una representación son las mujeres, ¿no? Ahora, por ley, el Congreso tiene que estar integrado, para no discriminar a las mujeres por razón de género, 50 y 50. Eso es un avance democrático y que se coloca en esta perspectiva de Kymlicka. Entonces, como ven, Kymlicka es increíblemente actual. Por supuesto, los derechos diferenciados lógicamente son problemáticos, porque un derecho tiene que ser universal. En México decimos o todos coludos o todos rabones. Y si no, el derecho no es universal, entonces se puede convertir en privilegio. Kymlicka dice que no, que para eso él hace dos distinciones: protecciones externas, en donde se le dan derechos solo a ciertos grupos en función de su cultura, su religión, su etnicidad, y restricciones internas, donde hay que prohibir que una comunidad viole los derechos individuales liberales de sus propios miembros internos de su comunidad. El ejemplo típico son los usos y costumbres. Una mujer oaxaqueña no puede aspirar a ser presidenta municipal porque los usos y costumbres no aceptan que sea presidenta municipal. Pero una mujer es tan ciudadana como cualquier hombre y tiene los mismos derechos políticos de votar y ser votada como cualquier ciudadano. Entonces, este sí sería un ejemplo de restricciones internas. En fin, el debate está puesto. Kymlicka es un autor interesante que en nuestro mundo merece ser leído y considerado.